La historia de Jeremías, el profeta del juicio y la esperanza. Jeremías es uno de los profetas más conocidos del Antiguo Testamento, y su vida es un ejemplo de obediencia y devoción a Dios en tiempos difíciles. Fue llamado para una misión ardua: advertir al pueblo de Judá sobre los peligros de su desobediencia y la destrucción inminente. Su trayectoria está registrada en el libro de Jeremías, que muestra su llamado, luchas, sufrimiento y al mismo tiempo su profunda compasión y fe inquebrantable. El llamado de Jeremías, escogido antes de nacer. La historia de Jeremías comienza con su llamado especial. Hijo de Hilcías, un sacerdote de Anatot, Jeremías nació en una familia religiosa, lo cual probablemente influyó en su formación espiritual desde joven. Sin embargo, Dios tenía un propósito específico para él y lo eligió antes de su nacimiento. En Jeremías 1:5, Dios dice: «Antes de formarte en el vientre te conocí. Antes de que nacieras, te consagré. Te nombré profeta a las naciones». A pesar de esta elección divina, Jeremías dudó y se consideró inexperto y demasiado joven para tal responsabilidad. Dijo: «Ah, Señor soberano, no sé hablar, pues soy muy joven». Jeremías 1:6. Dios lo tranquilizó, prometiéndole su protección y guía, diciendo: «No tengas miedo de ellos, porque yo estoy contigo para librarte». Jeremías 1:8. Este llamado inicial moldeó toda la vida de Jeremías, quien dependería constantemente de Dios para cumplir su misión. La misión de Jeremías tuvo lugar durante una época de profunda decadencia espiritual en Judá, principalmente durante los reinados de los reyes Josías, Joacim y Sedequías. Aunque el rey Josías intentó llevar a cabo una reforma religiosa para traer al pueblo de vuelta a la verdadera adoración a Dios, después de su muerte, Judá rápidamente regresó a la idolatría y a la injusticia. El pueblo adoraba a dioses extranjeros, como Baal, y se involucraba en prácticas paganas e inmorales, como el sacrificio de niños. La alianza con Dios estaba siendo violada, y Jeremías fue enviado para advertir al pueblo sobre las consecuencias de sus acciones. Frente a la idolatría y la corrupción en Judá, Jeremías fue un profeta valiente, denunciando las injusticias y la falta de arrepentimiento. Su mensaje era claro: Dios traería un juicio severo sobre el pueblo a través de una invasión babilónica, llevándolos al cautiverio. La destrucción y el exilio eran inevitables a menos que el pueblo se arrepintiera. Durante su ministerio, Jeremías proclamó que Judá sería destruida y que el pueblo sería exiliado por los babilonios. En Jeremías 25, 8-9, él dice: «Así dice el Señor Todopoderoso: por cuanto no escucharon mis palabras, convocaré a todos los pueblos del norte y a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, declara el Señor, y los traeré contra esta tierra y sus habitantes y contra todas las naciones alrededor. Los destruiré por completo y los convertiré en horror y desolación, una ruina eterna». Dios le reveló a Jeremías que el cautiverio duraría 70 años, pero que después de ese periodo, el pueblo regresaría a su tierra. El mensaje de Jeremías fue impopular. Mientras él hablaba de destrucción y exilio, falsos profetas proclamaban que Dios garantizaría la paz y seguridad del pueblo. Estos profetas ofrecían un mensaje de consuelo ilusorio, asegurando que Dios nunca permitiría la destrucción de Jerusalén. Jeremías, en cambio, fue visto como un traidor y pesimista. Enfrentó constante oposición, fue golpeado, encarcelado e incluso lanzado a una cisterna para morir de hambre. Jeremías 38:6. Su vida estuvo marcada por el sufrimiento y el aislamiento, pero permaneció fiel a su llamado, creyendo en la verdad de Dios. Para transmitir su mensaje, Jeremías recurrió a ilustraciones simbólicas y acciones proféticas. En Jeremías 19, por ejemplo, rompe un vaso de barro delante de los ancianos y sacerdotes, afirmando que, al igual que el vaso roto, Judá y Jerusalén no podrían ser restaurados si continuaban en sus caminos de pecado. Otro ejemplo está en Jeremías 13, 1-11, cuando Dios manda a Jeremías a enterrar un cinturón de lino hasta que se vuelva inservible.
El cinturón simboliza la relación del pueblo con Dios, que debería ser pura y cercana, pero se ha vuelto sucia y distante debido a la idolatría y la rebelión. Estos actos simbólicos reforzaban las advertencias de Jeremías, dando vida a las palabras que Dios le había dado, con la esperanza de que el pueblo entendiera y se arrepintiera. Jeremías es a menudo llamado el profeta llorón, debido a su empatía y dolor por el pueblo. Lamentaba la dureza del corazón de los israelitas y el sufrimiento que inevitablemente vendría. En Jeremías 9:1 expresa su angustia. «¿Quién diera que mi cabeza se volviera un manantial y mis ojos una fuente de lágrimas? Lloraría día y noche por los muertos de mi pueblo». Sufría no solo por las consecuencias del juicio, sino también por el rechazo y la falta de arrepentimiento del pueblo. Este sufrimiento era personal. Jeremías experimentaba rechazo y soledad, pero continuaba siendo fiel. En Jeremías 27:9 expone su frustración diciendo: «Me persuadiste, Señor, y fui persuadido. Eres más fuerte que yo y has prevalecido. Soy ridiculizado todo el día. Todos se burlan de mí». Aún así, no podía dejar de anunciar la verdad, pues la palabra de Dios era como fuego en sus huesos. A pesar de los mensajes de juicio, Jeremías también trajo una gran esperanza: la promesa de un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. En Jeremías 31:31 a 34, Dios declara: «Esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». Este nuevo pacto significaba una renovación espiritual y una relación más íntima entre Dios y el pueblo, que se basaría no solo en la observancia externa, sino en una transformación profunda del corazón. La promesa del nuevo pacto anticipa lo que Cristo vendría a realizar, trayendo una nueva alianza que ofrecería salvación y reconciliación a todos los que creyeran en Él. El Nuevo Testamento interpreta esta profecía como un anuncio de la salvación a través de Jesús, quien estableció una nueva alianza en su sangre, Lucas 22:20. Lo que hace que la historia de Jeremías sea tan profunda es que incluso en medio del juicio hay un hilo constante de esperanza. Jeremías nos enseña que, aunque Dios es justo y aplica su disciplina, también es misericordioso y siempre está dispuesto a restaurar. En Jeremías 29:11, Dios afirma su deseo de restaurar al pueblo diciendo: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza». Este versículo es especialmente poderoso, pues fue escrito en el contexto del exilio, como una promesa de que, a pesar del juicio, Dios no abandonaría a su pueblo y los traería de vuelta a una vida restaurada. La lección final de la vida de Jeremías 1. Fidelidad y valentía. Jeremías es un ejemplo de obediencia, incluso ante la oposición y el sufrimiento. Nos enseña que seguir a Dios puede requerir valor y perseverancia, especialmente cuando la verdad de Dios es impopular. Segunda, sensibilidad al sufrimiento. Jeremías tenía empatía por el pueblo y sentía profundamente el dolor de su destino. Nos recuerda la importancia de preocuparnos por los demás y tener compasión. Tercera, la promesa de esperanza. La vida de Jeremías está marcada por un mensaje de esperanza en medio del juicio. Señala la fidelidad de Dios y nos recuerda que, incluso en tiempos difíciles, Dios no abandona a su pueblo y ofrece un camino de restauración. Cuarto, el nuevo pacto. Jeremías anuncia la promesa de una relación renovada con Dios. Este pacto, realizado en Cristo, muestra la profundidad del amor de Dios y su deseo de transformación para la humanidad. La vida y la obra de Jeremías nos revelan un Dios que es tanto justo como misericordioso. Él nos llama al arrepentimiento y a la justicia, pero también ofrece un futuro de esperanza y restauración para aquellos que se vuelven a Él. Jeremías, con su ejemplo de fidelidad, compasión y valentía, testifica la importancia de vivir por la verdad de Dios,
independientemente de las consecuencias. Por más que Dios permita la disciplina, Él nunca abandona a los suyos y siempre ofrece una nueva oportunidad de reconciliación y comunión. Jeremías nos enseña que, incluso ante las pruebas, la presencia y las promesas de Dios nos dan la fuerza para perseverar y un futuro seguro en la esperanza de su amor y fidelidad eternos.